Buenas tardes a todos a los que están acá y como dijeron ya don Gerardo y don Jaime, también a las personas que están conectadas a través de internet. Esta vez quiero hacer un saludo especial a Valdivia nuevamente. Ya sé que se enviaron saludos allá, pero quiero hablar un poco de lo que se está haciendo allá, de Vicente Martínez, que viajó esta vez a acompañarnos. Esta feria, la cuarta feria, estamos por cuarto año consecutivo trabajando en la Feria del Libro de Valdivia, que patrocina la Universidad San Sebastián, y nos han dado ahí los 4 metros cuadrados, ¿cierto? 2x2, donde uno tiene que desplegar las revistas y la gente tiene que pasa por la Feria del Libro, se detiene en el stand, se sorprende cuando la literatura es gratuita. Algunos les damos una bolsa, ¿cierto? Le decimos, lo que pueda echar en la bolsa es suyo. Otros, es como un barómetro, ¿cierto? Un termómetro, Vicente me dijo que no dijera termómetro, me dijo que dijera que es un termostato de la sociedad, que es una diferencia, después la podemos conversar. Pero un termostato de la sociedad, viendo la gente como alguna sienten rechazo, ¿cierto?, por la religión, otros se interesan, otros se quieren interesar pero a escondidas, que nadie los vea. Es interesante el ejercicio que se produce allá. Esto fue el día jueves, viernes y hoy día culmina. Llevamos 10 cajas de revistas, que cada caja contiene 150 revistas, están aproximadamente, ¿cierto?, completas, así que hay 1.500 revistas que se pueden entregar. Hasta el día de hoy ya se habían entregado alrededor de 400 revistas. Así que por lo menos la entrega ha sido un éxito. Anoche recibí un correo electrónico, ¿cierto?, de una persona que ya quería suscribirse, que le dijeron en la feria que la revista era gratuita, que cómo lo podía hacer para suscribirse. Así que ya por lo menos hay una persona que se suscribió en esta feria y que se lleva, ¿cierto?, mandamos a hacer también unas tarjetas de presentación. Entonces la gente ahora se lleva en una tarjetita toda la información que tiene de manera ordenada. Así que eso es lo que estamos haciendo ya en Valdivia. Y el día jueves, cuando estábamos ahí con Vicente, también estaba la señora Edith Olmedo, que es mi madre, y estábamos ahí entre que se producen los breaks, ¿cierto?, de la universidad. Hay momentos que no pasa mucha gente, y con Vicente nos pusimos a conversar de las cosas que nos gustan, podríamos decir, y entre esas cosas está la ingeniería, ¿cierto?, la construcción. Yo soy de profesión ingeniero constructor, entonces hablamos del puente Caucao. No sé si ustedes han oído hablar del famoso puente Caucao. Y se nos ocurrió la idea de ir hasta el puente Caucao, porque está a 10 minutos de Valdivia. Yo cuando fui a Valdivia fui en vehículo y no encontré estacionamiento cerca de donde iba, porque hay una gran cantidad de congestión vehicular y falta de estacionamiento. Valdivia, si uno lo mira desde arriba, pareciera que son puñados de tierra, ¿cierto?, puestos así, que están flotando entre medio del mar. Si uno lo mirara como con Google Maps, o pasara en avioneta por ahí, no sé de qué otra manera podría ser. Y una de esas cosas para solucionar ese problema era la construcción de este puente que iba a unir, ¿cierto?, el sector norte de Valdivia, conocido como Las Ánimas, con la isla Teja, cruzando allá por detrás, y que los vehículos que se dirigieran hacia la costa no tuvieran que transitar por el centro de Valdivia. Entonces el objetivo de este puente era unir Las Ánimas con Isla Teja. El ancho del río la luz del puente eran 90 metros. Es decir, este puente basculante, ¿cierto? Iban a ser dos aletas de 45 metros cada una. Hace un tiempo atrás, me recuerdo, 2 años y medio, tuvimos la opción de pasar, ¿cierto?, en el campamento de los jóvenes en una lancha por ahí, cuando estaba en pleno proceso de construcción, y una de estas astas no estaban elevadas, sino que estaban puestas de lado. Valdivia se encuentra a 850 kilómetros aproximadamente desde acá, es la capital de la región de Los Ríos. Esto lo digo, ¿cierto?, porque hay personas que no son de Chile que están viendo este mensaje, para que nos ubiquemos. Y este puente iba a ser el primer puente que se elevaba en Sudamérica,
iba a ser recordado como un acto, como la construcción que iba a poner a Chile en los periódicos mundiales. Y así fue. El puente Caucao y sus fallas son producto de una seguidilla de errores. Y yo esta semana, ¿cierto? Porque antes de ir a Valdivia ya tenía pensado de hablar de esto. Estuve conversando con ex compañeros que me dieran sus apreciaciones. Aquí ¿cierto? Hay un ingeniero civil que trabaja en una oficina de ingenieros civiles. Le encargué, ¿cierto?, que conversara con ellos. O no le encargué, él me dijo que, porque yo le pregunté a él me dijo que iba a conversar con sus compañeros, ¿cierto? Y él me envió un informe también de cuál que él creía que podían ser las fallas y investigaciones que hizo, ¿cierto? Leyó un periódico, leyó un informe que hizo Sergio Contreras, un ingeniero externo que contrataron para analizar todo esto. Y yo voy a dar hoy día, ¿cierto?, no puedo decir que es la verdad absoluta, porque es mi verdad, es lo que yo puedo apreciar. Con Vicente fuimos hasta el puente, caminamos, en la puerta no nos dejaron entrar, ingresamos a la universidad, nos subimos a un edificio que tenía 6 pisos, desde arriba tomamos fotografías, avanzamos por un campo, saltamos una tranca, ¿cierto? No, estuvimos a 100 metros del puente, pero aún así no pudimos llegar hasta donde estaban, ¿cierto?, las soldaduras de una de las básculas que me habían encargado que fotografiara, pero no pudimos llegar hasta allá. Pero estuvimos ahí a 100 metros del puente. Ahora, ¿cuáles son la seguidilla de fallas que nosotros, cierto, que a pesar de que hicimos esta investigación, nunca vamos a tener la verdad completa? Quizás nunca se va a saber, nunca nadie la va a saber toda, pero de las que pudimos, o las que yo pude recabar de la información que averigüé. Primero, un diseño insuficiente o incompleto. Entonces, esto antes de empezar a construirse ya tenía un diseño incompleto e insuficiente. Segundo, una construcción deficiente, donde, ¿cierto?, las personas que se hicieron cargo de la construcción no tenían las competencias, ¿cierto?, que hablaba don Gerardo en el primer mensaje, no tenían las competencias suficientes para hacerlo. Esto quedó demostrado, ¿cierto?, cuando el topógrafo o la persona que estaba encargado de los niveles se demostró que su título era falso. También, y otro de los puntos, ¿cierto?, es una fiscalización precaria. Ahora, los problemas fueron apareciendo en orden inverso en que los dije, y quizás desde mi punto de vista proporcionalmente graves. Por ejemplo, la mala fiscalización no se percató de la falta o de la mala ejecución de los brazos, ¿cierto? Porque se dice que, tengo entendido que uno de los brazos se puso al revés, ¿cierto? Que tenía que ponerse así, se puso de la otra manera, o se puso los dos mirando para el mismo lado. Entonces eso, la fiscalización, la empresa, ¿cierto?, que estaba a cargo, que era la empresa Sañartu, ¿cierto?, y compañía, eran los encargados, ¿cierto?, los contratan a ellos para fiscalizar, para hacer ese trabajo. Ahora también el mandante, que es el Ministerio de Obras Públicas, también tiene su encargado de obra que va a revisar que esto se vaya ejecutando como corresponde. También después aparecieron, ¿cierto?, que venía mal etiquetado de fábrica, que estaba mal ejecutado, que era problema de la constructora, que las personas que construyeron no eran idóneas. Bueno, también la constructora, como dije anteriormente, le faltaban las competencias, ¿cierto? Se habla de que las soldaduras, aquí hay personas que son expertas en soldaduras, ¿cierto? Saben diferenciar un chicharrón de una buena soldadura. Un chicharrón es cuando queda... La soldadura puede verse bien, pero puede estar mal hecha, puede tener poros, aire entre medio, y entonces la fuerza que está ejerciendo, el metal que se pega ahí no es lo mismo que si está bien ejecutado, el cordón de soldadura, el tipo de soldadura. Para eso se sacan radiografías de la soldadura y todo eso es parte ya de la inspección, ¿cierto? De revisar lo que se está haciendo, la cantidad de electricidad que se le aplica para que todo esto vaya quedando bien. También entendimos, ¿cierto?, como pusieron una de las aletas mal, se decidió
arreglarlo, no girarlo, porque contratar una grúa que levante todo eso era mucho más caro que quizás hacer el brazo del puente nuevamente. Entonces se decidió reparar eso, y al reparar se cambió parte de la estructura, porque ustedes saben que el puente, me explicaba un ingeniero, ¿cierto?, que tenía 3 capas, y dentro de las capas, ¿cierto?, hay metal, se pone un poco de hormigón arriba, como la capa de rodante donde transitan los vehículos, pero al ponerlo al otro lado, el agua lluvia quedó en sentido inverso, entonces se decidió rellenar todo eso, y al rellenar se cambian las proporciones, se cambia el centro de gravedad de donde se hacen las fuerzas, y entonces la constructora tomó decisiones que no le correspondían, porque no era parte de ellos diseñar el tipo de puente, ¿cierto?, la hoja, y tampoco era decisión de ellos cambiar todo aquello. Y debido a estas fallas, ¿cierto?, y lo que leímos, o el resumen que leímos, no leí el informe de 117 páginas de don Sergio Contreras, pero el resumen que leí dice que debido a estas fallas se descubrió que el diseño no estaba completo. Es decir, que el proyecto, cuando la constructora comenzó a hacer, no estaba finalizado, pero se le dijo, bueno, ustedes en el camino lo van terminando, o bueno, no se le dijo así, pero lo estoy haciendo un poco más lúdico, ¿cierto? Se dijo, ustedes terminan acá y háganlo como ustedes crean que puede hacer de mejor manera. Eso no es parte de la constructora, porque una obra de esta envergadura necesita de un diseño, una aprobación de diseño, una ejecución, una aprobación de la ejecución y otras etapas que se van desarrollando. Una de las cosas que vi en terreno cuando estuvimos ahí a 100 metros es que estaban instalados ya las banquitas, los basureros, los letreros, la señalética, y yo que trabajé en construcción sé que esas cosas se instalan días antes de la entrega. Cuando uno ya va a entregar, ya ponen los basureros, que son 2 pernos, ¿cierto?, porque para que no se estropee con el tiempo. Es decir, que estaban a punto de entregar, estaban en el proceso ya de probar esto cuando se dieron cuenta, ¿cierto?, y por este cambio de peso, una de las, por decirlo, de las gatas hidráulicas grandes que tenía que levantar esto colapsó por el peso. También una de las bisagras, por decirlo de otra manera, ¿cierto?, se fisuró porque estaba mal ejecutada la soldadura. Muchos problemas, no fue solamente uno. ¿Qué se va a hacer? Eso ya es materia de otra investigación, ¿cierto? ¿En qué se van a gastar los recursos? Si es mejor dejarlo ahí, ¿cierto?, para que el mundo vea cómo se gastó el dinero, o es mejor demolerlo, hacerlo de nuevo. También algunos pensaban que se puede hacer como el puente Cruces, que está un poco más allá, ¿cierto?, que tiene una altura que no necesita que sea basculante, porque ya los barcos pueden pasar por debajo. Sin embargo, en el terreno uno se da cuenta que está la universidad rodeando las entradas, entonces tendrían que expropiar a la universidad. No es tan fácil, según mi punto de vista, habría que tomárselo con calma, tomarse un año y poner paño frío en el asunto antes de volver a invertir mal el dinero. Ahora, todo esto yo lo quiero llevar a un relato bíblico, porque en la Biblia se habla muchas veces de construcción también. Entonces, la construcción del arca, la construcción del tabernáculo, de los templos, ¿cierto? Se dan detalles. Dios cuando va a hacer algo, lo da detalladamente, ¿cierto? No entrega proyectos a medias, no entrega las cosas sin terminar. De hecho, en Hebreos 11, versículo 10, Hebreos 11, el versículo 10, hablando, ¿cierto?, de Dios, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, Dios, Él se autodenomina, ¿cierto?, arquitecto y constructor. Él diseño arquitectónico, el diseño podríamos decir, estructural, y el constructor, el ejecutante es Dios, y Él también podríamos decir que Él, como nos invita a participar de esto, como sus colaboradores de esta construcción,
¿cierto? Él podríamos decir que es también un inspector técnico que nos fiscaliza que estemos haciendo las cosas como corresponde. También Jesucristo, Él se autodenomina, o Pablo denomina aquí a Jesucristo, ¿cierto?, como la piedra angular. Esto es en Efesios 2, en el versículo 20. También estoy hablando la Biblia, ¿cierto?, en la construcción. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, podríamos decir, ¿cierto?, los apóstoles del Nuevo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento, ¿cierto?, edificados sobre el fundamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Yo cuando busqué, ¿cierto?, esto de la piedra del ángulo, hay dos definiciones que sustentan este nombre. La piedra del ángulo cumple dos funciones que son muy importantes. La primera es parte del fundamento, que es la base, ¿cierto? Antes de hacer un edificio se hace una excavación para poder hacer, ¿cierto?, lo que va a sostener este edificio, lo que va a sostener esta edificación. Sobre él se construye. Él le dijo, ¿cierto?, a Pedro, sobre mí se va a construir la iglesia. Y también era la que, como el nombre de ángulo, una de las cosas que se hace en la construcción siempre es buscar un punto de referencia que sea lo más inamovible posible. Si yo voy a construir acá, ¿cierto?, busco un lugar que no se vaya a mover y lo dejo como punto de referencia y la construcción se basa en ese punto para tomar las medidas. Si yo quiero construir, ¿cierto?, este atril ya a 10 metros del muro y la cámara que esté también a 10 metros para que así queden alineados. Entonces me voy basando en un punto inamovible. Entonces, piedra angular se refiere al fundamento y donde nosotros tenemos que siempre ir hacia allá y medirnos y basarnos en él. También Jesucristo usó la construcción para enseñar parábolas, ¿cierto? Que don Jaime siempre, o hace un mes atrás, ¿cierto?, habló de esto, de este sermón que dio de sacar cuentas. Él usó, ¿cierto?, la parábola de la construcción de una torre, ¿cierto? Usó la construcción como un método de parábola para que la gente entendiera lo que él estaba tratando de decir. También realizar la construcción sobre bases sólidas de una roca para reforzar y entender, ¿cierto? Esto de basarse en nuestra doctrina, ir a nuestra doctrina. Tenemos un folleto, ¿cierto?, las creencias fundamentales de la Iglesia de Dios unida, tenemos nuestra Biblia, ir siempre allá después de un mensaje, verificar si es así como se dice. Tenemos que volver a nuestras bases, edificar sobre la base, no sobre especulaciones o sobre lo que nosotros creemos. Edificar sobre la base, sobre nuestros fundamentos. Entonces, como les decía, esta tarde quiero analizar una construcción que se realizó en la Biblia, un relato de una construcción en la que Dios se hizo cargo dejando 5 mensajes en una construcción, y acá les voy a poner, ¿cierto?, como el anhelo de un orador es como hacerlos viajar, como decía semanas atrás uno de ustedes, ¿cierto?, que habló de subirse a un viaje para la semana de los panes y levaduras, no me recuerdo, uno de los mensajes es que ustedes se imaginen que están allá. Entonces vamos a ir a este mensaje que están en la Biblia, este libro. Voy a adelantar, ¿cierto?, es el libro de Ageo, donde hay una construcción que se está haciendo y Dios actúa como un hito, como, ¿cierto?, este puente del puente Caucao que se estaba haciendo, que era el inspector que tenía que ir a visitar la obra. Y va a visitar la obra y deja, ¿cierto?, sus escritos. En la construcción se usa un manifold, no sé si ustedes conocen lo que es un manifold, es un libro autocopiativo con 3 copias, ¿cierto? Se lleva una, la persona que es el hito, deja otra en la obra y la otra queda para la constructora. Entonces todos tienen una copia de lo que se está escribiendo para que después nadie diga que no se dijo. Entonces acá hay una construcción que se está desarrollando en el libro de Ageo, y para que la obra concluyera bien y como Dios estaba esperando,
él deja, y según sus especificaciones técnicas, él deja 5 documentos, 5 escritos en este libro, para que la obra se lleve a cabo según lo que el inspector quiere. Entonces vamos a ir a estos 5 mensajes que dejó este hito, este inspector técnico de obra, Dios, a la obra que estaban llevando a cabo Zorobabel y Josué, que no es el primer Josué de la Biblia, ¿cierto? Era el sacerdote de la época de Ageo. Entonces vamos a ir al libro de Ageo, que es uno de los profetas que escribieron menos, para no decir profetas menores, ¿cierto? Que en la fiesta quedamos en que ya no le íbamos a decir profetas menores. Es una denominación que se hace para buscarlo en la Biblia, ¿cierto? No lo estamos menospreciando. Ageo es el 10º de estos profetas que aparece acá, y él profetizó en Judá, en la tribu del sur, ¿cierto? O en el reino del sur, después del exilio en Babilonia. Cuando, ¿cierto? Cuando Daniel escribe, la semana pasada se habló de Daniel, ¿cierto? Que estuvo ahí y se acabó el exilio en Babilonia y volvieron, parte de ellos, ¿cierto? No volvieron todos, pero para ubicarnos un poco en el tiempo. Haciendo la suma, ¿cierto? Que aparece en Esdras, hay aproximadamente 50.000 hombres que volvieron o escogieron volver a habitar Judá y Jerusalén, después del decreto de Ciro que les autorizó a volver. Esto aproximadamente, ¿cierto?, del año 520 antes de Cristo. Y ellos rápidamente edificaron un altar y celebraron fiesta de tabernáculos. Esto lo podemos ver, ¿cierto? Antes de ir voy a dejar mi marcador de Biblias acá en Ageo y vamos a ir a Esdras, que es un relato paralelo de lo que ocurre acá. Voy a ir a Esdras, el capítulo 1, el versículo 1. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de Jeremías, despertó el Eterno el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Eterno, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa al Eterno, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces aquí el rey Ciro, ¿cierto?, no solo autorizó, sino que dio un decreto y ayudó a que se reconstruyera el templo, el segundo templo a Dios. Y esto comenzó con muchos bríos. Vamos a ver, nos vamos a saltar un poco más adelante, ¿cierto?, al capítulo 3. Dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesuá, hijo de Jodasac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Samitiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos al Eterno, holocaustos por mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Entonces comenzaron muy bien, ¿cierto? Dios los estaba ayudando, fueron hasta Jerusalén, hasta Judá, ¿cierto? Y comenzaron a construir estos 50.000 hombres, a reedificar tanto la ciudad como el altar, como ya lo hicieron, y el templo
tenían que comenzar a hacerlo. Ahora, Satanás quiso impedir esto, porque Satanás sabía que la reconstrucción del templo cumplía un papel, ¿cierto?, dentro de la profecía para que Jesús fuera presentado años más tarde, ¿cierto?, y él como ser humano, ¿cierto?, cumpliera lo que tenía que hacer en la tierra. Entonces, eso lo pueden ver, ¿cierto?, en Lucas 2 después, cuando se va a presentar a Jerusalén como un niño en el templo y se cumple la profecía. Entonces, en el capítulo 4, en el versículo 4, podemos ver cómo fueron aleonados, ¿cierto?, las personas que estaban en contra de esto. Y dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los conserjes, a los consejeros, para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. O sea, mientras duró el reinado de Ciro, se opusieron a la construcción del templo. Entonces este es como el preámbulo, ¿cierto?, al libro de Ageo, a lo que nos vamos a encontrar en el año 520, en el segundo año del rey Darío. Ya había transcurrido un año desde que Ciro no era el rey y que el rey era Darío, y habían transcurrido 15 años, entre comillas, ¿cierto?, de paralización de la obra. Entonces la obra estaba, y ya quizás los primeros 14 años justificados, pero ya había pasado un año desde que Ciro no era rey y que Darío era el rey, y que ya no habían obstáculos para seguir adelante esta reconstrucción. Entonces el hito, Dios tuvo que hablar a través de su mensajero y dejar en la obra, ¿cierto?, estos mensajes para que la obra se hiciera como él pretendía que se hiciera. Pues esta obra, ¿cierto?, la construcción del segundo templo necesitaba una inyección de ánimo y energía. Entonces vamos a ir al libro de Ageo, y en el capítulo 1, el versículo 1, hace una introducción, ¿cierto? Aquí hablan que es el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes. Y comienza, ¿cierto?, con su primer mensaje, o su primera interpelación, ¿cierto?, aquí a la construcción que se está haciendo. Va a la visita a terreno, ¿cierto?, y ve la obra y deja este mensaje. Y el versículo 2 dice: así ha hablado el Eterno de los ejércitos, ¿cierto?, a través de Ageo, diciendo: este pueblo dice, ¿no ha llegado el tiempo aún? ¿O no ha llegado aún el tiempo? ¿No es tiempo aún? ¿El tiempo de que la casa del Eterno sea reedificada? Este pueblo dice, ¿cierto? El pueblo decía: no, todavía no es necesario, no es tiempo aún de construir o reconstruir el templo. Y sigue adelante, ¿cierto? Entonces vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. O sea, es tiempo para vosotros de hacer sus cosas y dejar la obra de Dios de lado. Y continúa: pues así ha dicho el Eterno de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, se acerca, ¿cierto?, a esta obra de construcción y dice: la obra está desierta, o van poco a trabajar, y en sus casas, ¿cierto?, están bien, sus casas bien terminadas, todo bien hechito, y aquí es tiempo, y la casa no, y la obra que yo les mandé a que hicieran, no la están haciendo. Meditad bien sobre vuestros caminos. En otras palabras, ¿cierto?, una manera más formal de decirle arrepentirse de lo que están haciendo, o el mensaje que viene, ¿cierto?, para Pentecostés, que hizo Pedro ahí en Hechos 2, el versículo 38, arrepentirse y volverse de sus caminos, de sus propios caminos, y volverse a los trabajos que Dios está encomendando. Entonces, aquí del versículo 5 dice esta palabra que repite después, ¿cierto? Meditad bien en vuestros caminos. Y el versículo 6 también habla de las consecuencias de dejar la obra de Dios en segundo plano. Y leemos acá, dice:
Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal a saco roto. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera. Reedificad la casa. Y aquí, ¿cierto? Antes de continuar, se me viene a la mente, ¿cierto? Hace poco se leyó acá el libro de los Proverbios, ¿cierto? O Eclesiastés, cuando te dice que todo es vanidad. El primer versículo, ¿cierto? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. O vapor de vapores, todo es vapor, se evapora, todo se va. Y ahí habla, ¿cierto?, lo que hizo el rey Salomón, de todo lo que vivió, todo lo que plantó, todo lo que él hizo para él, y todo eso es vapor, todo eso es vanidad. Y aquí está diciendo lo mismo en pocas palabras. Comen y no se satisfacen, ¿cierto? Beben y no se sacian, se calientan, o sea, se ponen ropa y no se abrigan. Donde reciben lo que ganan, ¿cierto? Es como un saco roto. El ojo no se cansa de ver, dice Eclesiastés. Y es quizá un poco, ¿cierto?, lo que vivimos hoy en día, ¿cierto? No hay un límite a lo que necesitamos siempre, lo que nosotros queremos, lo que nosotros estimamos. Entonces aquí en el versículo 7 voy a continuar, dice: así ha dicho el Eterno de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Repite de nuevo esta frase, ¿cierto? Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. Así ha dicho el Eterno. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis la casa y encerráis en la casa. Yo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Eterno de los ejércitos. Porque cuando mi casa está desierta, cada uno de vosotros corre a su propia casa. Aquí, ¿cierto? Todos querían ir a su casa lo más pronto posible y nadie se preocupaba de hacer esta obra, que era la obra que Dios había mandado. Por eso se detuvo, el versículo 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, que es la bendición, ¿cierto? Hacer llover en una sociedad agraria, en lo que produce frutos. Por mucho que trabaje uno, si no llueve, no hay crecimiento. Y la tierra detuvo sus frutos. Ahí está la conclusión al versículo. Y llamé la sequía y la tierra sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y el versículo 12, está la respuesta del pueblo ante la respuesta de esta obra de construcción, ¿cierto? Los que estaban a cargo, no como en el puente Caucao, ¿cierto? Aquí fue el inspector técnico, dijo lo que se había que hacer, y el versículo 12 dice: y oyó Zorobabel, que era Zorobabel era lo tengo anotado aquí era el gobernador de los 50.000 hombres que fueron a reedificar Jerusalén. Dice: y oyó Zorobabel y Josué, que era el sacerdote, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Eterno su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Eterno su Dios. Y temió el pueblo delante del Eterno. O sea, esta primera visita a obra, se le dieron instrucciones, el pueblo oyó y temió, y este temor, no temor de esconderse debajo de una mesa, sino este temor de saber que lo que él dice hay que hacerlo porque corresponde hacerlo. Obedeció. Y se produjo, ¿cierto?, un cambio dentro de esas personas, ¿cierto? Y comenzaron a trabajar como Dios había enviado, había mandado. Entonces acá en el versículo 13 para continuar con la lectura y este libro, podemos ver el segundo mensaje que va a hacer este inspector, ¿cierto?, cuando va a visitar la obra.
Y dice el versículo 13, habló por mandato diciendo, y aquí el mensaje es breve, pero no por eso menos importante, dice, yo estoy con vosotros, dice el Eterno. Yo estoy con vosotros. Él se sentía parte de esta obra, ¿cierto? No como yo leí, ¿cierto? Acá están construyendo, no sé qué obra están construyendo en Mapocho, ¿cierto? Y el inspector técnico hizo una observación que tenían que sacar un ripio porque se ponía a inundar. Santiago no se hizo, se inundó Santiago, Providencia, y el inspector técnico, bueno, yo aquí lo anoté, así que me lavo las manos. Esa era su función. Pero aquí no, él está comprometido. Yo estoy con vosotros. Este es un inspector, ¿cierto? Que atípico, podríamos decir, porque él quiere, o bueno, la mayoría de los inspectores técnicos, ¿cierto? Quiere que la obra finalice bien, está su prestigio de por medio también, no por menos Sañartu, la empresa está demandando a Obras Públicas ahora porque lo sacaron de la lista de contratistas del MOP por un año. Pero Dios era un hito, ¿cierto? Un inspector que va a revisar la obra y se compromete con ellos y los ve que están respondiendo y les dice, yo estoy con vosotros. Es como un espaldarazo, como un ánimo que les fue a dar a la obra, como un bono que les entregó, puede ser también. Y dice, ¿y qué causó esto? En la obra, en las personas que estaban en la construcción, dice, y despertó el Eterno el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y despertó el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa del Eterno, de los ejércitos, su Dios. Esto ocurrió en el día 24 del mes sexto, del año segundo del rey Darío. O sea, 24 días después vino, primero dio el primer mensaje, así diciendo, ¿qué pasa acá? Que nadie está a cargo de mi obra, todos corren a su hogar, no ven que es por eso que se produce lo que se produce, y viene 24 días más tarde, ¿cierto? Y les da este mensaje, yo estoy con vosotros, y el pueblo les dio el espíritu, ¿cierto? Les despertó el espíritu, como dice, ¿cierto? En Timoteo, cuando Pablo le escribe, ¿cierto? Avivad el fuego del espíritu, tomar bríos, ¿cierto? Aquí Dios hace eso, ayuda al pueblo y les dice, yo estoy con vosotros. Y el pueblo recobró esos bríos. Luego, en el capítulo 2, ¿cierto? Vamos a continuar. Ahí está el tercer mensaje que deja este inspector técnico que va a terreno, ¿cierto? Y deja estos mensajes. Y acá nuevamente, ¿cierto? Voy a leer el versículo 2 y 3. Dice, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? O sea, que haya visto el primer templo. ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Entonces aquí había muchos, ¿cierto?, que habían visto el primer templo que construyó Salomón, que había sido una obra, si uno hace estas comparaciones, ¿cierto?, odiosas, empieza a comparar, ¿cierto?, administraciones o lo que sea, siempre empieza, ¿cierto?, no, esto era mucho mejor, y antes así las cosas se hacían de otra manera, o era mucho más grande, o las revistas, ¿cierto?, tenían más hojas, no sé, criticar o ver o recordar el tiempo pasado parece que era mejor. Antes sí que habían fiestas de tabernáculo, ¿cierto? 1.200 personas o 12.000 personas en un estadio. Ahora nos juntamos 150 nada más. Entonces aquí las personas empezaron a hacer estas comparaciones que son propias del ser humano. Entonces aquí le hacen esa pregunta, ¿cierto? ¿Hay alguno de vosotros que vio el primer templo? En Esdras 3, voy a ir rápidamente ya, el versículo 12, dice que algunos que hasta lloraron, bueno, después ustedes lo pueden ver, hasta lloraron al ver los cimientos, porque al ver los cimientos uno, ¿cierto?, que en la primera parte ya se daban cuenta de que el templo no iba a ser igual que el anterior. Entonces, habían
habían conocido el primer templo, que había sido grande, espectacular, y ahora estaban viendo que estaban haciendo cimientos más chicos, entonces algunos lloraron de pena. Entonces por eso este hito, que es atípico, deja este tercer mensaje para alentar a este pueblo que está construyendo, que está haciendo su obra. Dice, pues ahora Zorobabel, ¿cierto? Este es el mensaje, esfuérzate, dice el Eterno. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice el Eterno, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Eterno de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Y aquí yo puse una nota, ¿cierto? Que quizá esto se asemeja un poco a lo que estamos viendo, ¿cierto? A semanas de haber terminado la Pascua, de haber terminado la fiesta de los panes sin levadura, que hablamos, ¿cierto? O don Jaime habló de un mensaje que cruzaron el Mar Rojo y estaban caminando por el desierto. Entonces, quizá en estos momentos nos podemos sentir, ¿cierto? Así, de nuestra vida personal. Acabamos de celebrar la fiesta, acabamos de sacar, ¿cierto?, el pecado de nuestras casas en forma física y lo tratamos de hacer en forma espiritual y estamos como este pueblo, tratando de hacer las cosas, caminando, que no es fácil hacer una reconstrucción, ¿cierto? Es un trabajo duro. Y continúa, ¿cierto?, agregando profecía en este mensaje. Ustedes saben, ¿cierto?, la profecía es un constructor de fe. Uno estudia profecía que se cumplió y uno le da ánimo ver que Dios cumple sus promesas. Entonces, la profecía es un constructor de fe. Continúa acá el mensaje, dice el versículo 6, porque así dice el Eterno de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice el Eterno de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos. Y daré paz a este lugar, dice el Eterno de los ejércitos. La gloria postrera será mayor. Esta afirmación podría, ¿cierto?, dar tema a un mensaje completo. ¿Cómo es que este segundo templo, que en dimensiones sería menos opulento físicamente, iba a ser mayor que el primer magnífico templo construido por Salomón? Y aquí es donde podemos hacer un paralelo, ¿cierto? Y a lo mejor ya lo hicieron, con la evidente comparación que estoy haciendo, o la dualidad que está haciendo Dios, que esta construcción, ¿cierto?, del segundo templo, con la construcción del templo espiritual, que somos nosotros. Y por ende, sus mensajes como inspector de obras los está dando a la construcción de este templo espiritual, que somos nosotros. Como decía don Mario, ¿cierto? Este segundo templo, el segundo pan que se está construyendo, ¿cierto? Que es segunda rebanada. No sé si tuvieron la opción de ver ese estudio bíblico de don Mario que hizo, esas rebanadas de pan que se están poniendo, que representan la fiesta de Pentecostés. Vamos a ir a Efesios, voy a volver a Ageo, a continuar con los siguientes mensajes que deja el inspector técnico de la obra, el hito. Este hito es sin H. Efesios 2, el versículo 19, donde acá se hace una comparación, ¿cierto?, o para que nosotros podamos entender de mejor manera la dualidad que está haciendo Dios acá al decir este mensaje: la gloria postrera será mayor.
también en este segundo templo físico fue donde se presentó Jesucristo. O sea, también está hablando en dualidad. Ese segundo templo cumplió una función importante y Dios físicamente, ¿cierto?, ingresó a ese templo, entonces también se cumplió que ese templo cumplió una función mucho más importante que el primero, a pesar de la construcción apoteósica que tenía el primero. Efesios 2, entonces el versículo 19 dice, hablando a nosotros, el apóstol Pablo, ¿cierto?, escribiéndole a la iglesia de Efeso, pero lo podemos extrapolar a nosotros, ¿sí? Dice acá, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Cuando leí, ¿cierto?, fui a buscar esta palabra al diccionario que no la entendía muy bien, y advenedizo dice, introducido lo busqué en Wikipedia, ¿cierto?, rápidamente uno escribe advenedizo y sale la respuesta, introducido en un puesto, en una posición, en un ambiente que no le corresponde por capacidad. Entonces podríamos decir apitutado, ¿cierto?, es una palabra que se usa acá en Chile, ¿cierto?, y podríamos decir que a lo mejor en el puente de Caucao hubieron varios, ¿cierto?, que no les correspondía estar ahí, como fue alguno de los inspectores, ¿cierto?, el topógrafo, que no le correspondían estar ahí porque no tenían las capacidades. Pero a nosotros nos está diciendo, ya que no soy ni extranjeros ni advenedizos, usted no está por casualidad aquí. Ninguno de nosotros, todos tenemos una función que cumplir en esta construcción. Todos tenemos un rol. Sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos una familia, somos parte de la familia espiritual de Dios. El Espíritu de Dios mora dentro de nosotros y entonces estamos siendo parte de este templo espiritual de Dios que está construyendo con nosotros. Entonces estos mensajes, ¿cierto? Después podemos volver, ¿cierto? El primer mensaje de qué estamos haciendo, que no construimos la obra de Dios. Y el segundo mensaje que era de ánimo, que era yo estoy con vosotros. Y el tercer mensaje, ¿cierto? Que este templo o lo que estaban haciendo va a ser mucho más glorioso que cualquier cosa que se haya construido antes. Está dirigido a nosotros, al templo espiritual de Dios. Y con esa perspectiva, ¿cierto? Vamos a seguir adelante en el libro de Ageo, con las advertencias o mensajes escritos, ¿cierto?, en este manifold autocopiativo, que es una copia aquí, ¿cierto?, una para que nosotros la leamos y la entendamos y la pongamos en práctica. Y aquí el cuarto mensaje, que está en el capítulo 2, entre los versículos 10 y 19, hace una comparación de cómo, lo voy a leer mejor para no parafrasear. Dice, a los 24 días del mes noveno, en el segundo año del rey Darío, vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra cosa, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. O sea, si yo estoy llevando algo santo, ¿cierto?, la falda del sacerdote, y pasaba a tocar algo, eso no se transforma porque yo llevo algo que está santificado en pan santo y todo lo que vaya tocando. No, claramente ellos hicieron la analogía. Ahora les dice, pero si algún inmundo a causa de su cuerpo muerto, alguien que se había contaminado, ¿cierto?, y era una forma de contrarrestar las enfermedades, ¿cierto?, la propagación de enfermedades, que tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? O sea, si alguien que estaba contaminado, ¿cierto?, que tocó algo muerto, que podía propagar y que está catalogado como inmundo, toca pan, vianda, vino,
¿Esa cosa va a ser inmunda? Sí, eso sí, porque se puede propagar la enfermedad. Entonces dijo Ageo, si un inmundo, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo. Y otra vez, ¿cierto? Aquí ya podemos pensar en Ageo, en esa construcción, y en nosotros, en la construcción de este templo espiritual. Y respondió y dijo, asimismo, este pueblo y esta gente delante de mí, dice el Eterno, asimismo toda la obra de sus manos y todo lo que ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo del Eterno. Antes que... Voy a parar acá. Entonces lo que le está diciendo, ¿cierto? Y también lo podemos extrapolar, ¿cierto? O pensar en la fiesta que acabamos de vivir, cuando dice, ¿cierto? Un poco de levadura leuda toda la masa, o una manzana podrida pudre a las demás. Si nosotros tenemos que... nosotros somos parte de este edificio espiritual y tenemos que hacerlo santo, hacerlo puro. Y tenemos que hacerlo de la manera en que Dios dice. Y no porque nosotros hagamos algo bien, vamos a santificar todo el resto que hacemos equivocadamente. Y por ende, si estamos haciendo algo que no corresponde y lo dejamos pasar, estamos ensuciando todo lo que estamos construyendo. Entonces aquí hay un mensaje claro que deja este inspector técnico, ¿cierto? Para que la obra se haga bien, se haga pulcra, no tenga problemas a futuro, se pueda entregar, ¿cierto?, en la fecha que corresponde, como la promesa, ¿cierto?, que hacía que hay que cumplir en lo que uno dice que va a hacer, decía don Gerardo. Y les ordena nuevamente, meditad en sus caminos. Antes de poner piedra sobre piedra, meditad en vuestras creencias. Y aquí, ¿cierto?, dice... Porque dice, antes que sucediesen estas cosas, venían al monte, venían al montón de 20 efas y habían 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y habían 20. Oserí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, y con toda obra de y a toda obra de vuestras manos. Mas no convertisteis, dice a mí, dice el Eterno. Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día en adelante. O sea, aquí está diciendo, ¿cierto? Ya no nos preocupemos para atrás. Desde ahora en adelante. Esta semana me dijeron un dicho que yo no lo había escuchado, ¿cierto? Aguas pasadas no mueven turbina. Es como la leche derramada, pero aguas pasadas no mueven turbina. Entonces la gente se preocupa, hay demanda, ¿cierto?, por aguas que corrieron por años, que podríamos haberlas utilizado en no sé qué. Y aguas pasadas no mueven turbina. Si uno se tiene que preocupar de las aguas que van a venir, que van a pasar por acá. No nos preocupemos de lo que ya se hizo. Desde este día en adelante, comencemos a edificar la obra como Dios está diciendo. Desde el día 24 del 9º mes, ¿cierto? Como buen hito, dejando las fechas registradas en su manifold de la visita de la obra. Que echó el cimiento de este día en adelante, desde el día que se echó el cimiento del templo eterno. Meditad, pues, en vuestro corazón. Y dice, no está la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Desde este día que ellos se propusieron hacer las cosas como Dios dice, o que reflexionaron acerca de lo que Dios estaba diciendo, con esta analogía, ¿cierto?, de que las cosas contaminadas, si uno está haciendo algo contaminado, contamina al resto. Desde aquí en adelante iban a ser bendecidos sus caminos. Y el mensaje es para nosotros, no nos preocupemos de lo que ya no se hizo, ni comparemos, ¿cierto?, con otras obras. Preocupémonos de esta obra que estamos haciendo desde ahora en adelante. Y desde ahora en adelante, esta obra va a ser bendecida. Meditad en vuestros caminos. Y
el quinto escrito que dejó, ¿cierto? Lo hizo el mismo día. Este mismo día dejó una quinta nota en el libro, ¿cierto? Aquí entre los versículos 20 y 23. Nuevamente un mensaje profético, recordándoles que el tiempo de los gentiles está contado. Como la escritura, ¿cierto? La última revista, ¿cierto? Que aparece la escritura en la pared. La escritura en la pared ya está escrita. Ya queda, el tiempo está contado. Los invito a leer, ¿cierto? Esa revista, ese artículo de la escritura en la pared. Don Jaime también habló la semana pasada de aquello. Y dice acá el versículo 20, vino por segunda vez palabra del Eterno a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, el gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros, y los que en ellos suben, vendrán abajo los caballos y sus jinetes, y cada cual por la espada de su hermano. Entonces acá, ¿cierto? Podemos ir a Lucas 21. Voy a dejar un dedo porque voy a volver aquí a Ageo a terminar. A Lucas 21, donde habla de esto, ¿cierto? De que el tiempo está contado para los gentiles. El versículo 24. Lucas 21, ¿cierto? Es paralelo de Mateo 24. Dice el versículo 24. Dice, y caerán a filo de espadas y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los gentiles tienen un tiempo y ese tiempo se va a cumplir. El tiempo de los gentiles, el tiempo del gobierno del ser humano, tiene sus días contados. No va a ser eterno. Y eso es profecía de Dios. Y eso ustedes lo podemos leer rápidamente, ¿cierto? En Apocalipsis 11, el versículo 2. También aquí complementando la profecía dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El tiempo está definido. Cuando la ciudad santa sea hollada, restarán 42 meses. Y el versículo 3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. 42 meses o 3 años y medio. El tiempo está cumplido, o sea, está contado. Y eso es lo que está hablando aquí Dios, le está dando, ¿cierto?, esta profecía para alentarlo, ¿cierto? Y también alentarnos sobre todo a nosotros, que estamos leyendo acerca de esta construcción de este templo espiritual. Y el versículo 23 termina esta nota diciendo, en aquel día, hablando de ese día que se acabe el tiempo de los gentiles, dice el Eterno de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice el Eterno, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice el Eterno de los ejércitos. Un mensaje alentador nuevamente para Zorobabel, para que continúe esta obra, para alentarlo. Y entonces nosotros también podemos extrapolar esto hacia nosotros, analizar los problemas que todos sabemos que tenemos y que transcurren en la vida, pero sabemos que estamos en una construcción, en una obra que tiene un arquitecto, constructor e inspector perfecto, que no se le escapan detalles y que Él está a cargo, no como otras obras que analizamos el día de hoy. Sabemos que Dios también es constructor de nuestra fe y es por eso que es bueno ver profecía, analizarla, estudiarla y alimentarnos de su palabra. También Él es inspector y nos deja algunas advertencias a la construcción de ese segundo templo físico, pero también
importante, y recalco y repito, a la construcción del templo espiritual que estamos viendo. Y el tiempo de la obra es ahora. ¿Cierto? No sé si han escuchado la campaña que tiene Beyond Today, dice el tiempo es ahora. Es la campaña que tienen porque es así. El templo hay que construirlo ahora. No hay que dejar esta obra para mañana. Concentrarnos en eso como prioridad. También Dios está con nosotros. Él nos invita a participar, ya que no somos advenedizos, no estamos aquí por casualidad. Tenemos arte y parte en esta obra de construcción. La gloria de esta obra que estamos haciendo será mayor que la primera y será mayor que cualquier otra obra que se haya hecho. Y nos deja como advertencia no contaminar esta obra, esta construcción, meditar antes de cada paso que demos, y porque desde este día en adelante Él nos bendecirá. Y el último escrito dice, porque en aquel día Él nos tomará, porque Él nos escogió para participar de esta obra. Buenas tardes a todos.